Bienvenidos a un nuevo encuentro de Ágora en el canal de H2Sol, Música y Terapia. Seguimos aportando perfiles interesantes, invitando a personas que tienen una gran historia detrás que aportarnos y que contarnos. En este caso contamos con Carles Pérez, musicoterapeuta, y otras muchas más cosas que vamos a ir conociendo y descubriendo a lo largo de esta entrevista, de esta charla más que entrevista. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo Sí, estamos? muy bien, muy bien, muy bien. Preparado para el concierto. ¿Has afinado? ¿Has traído todo? Está todo, está todo afinado, pero afinado a 432, ¿eh? Vale, bien, bien. Como veis, Prefiero la afina- esto ya empieza bien. pre- sí, prefiero la afinación de Mozart porque es como más, está como más armonizada con la frecuencia planetaria, se dice, y se supone que es así, por Ujú. los estudios que hay, ¿eh? No es que lo Bien, diga yo. Pero de todas formas, si yo utilizaba Mozart, ya tenemos una buena señal, ¿no? bien, bien, bien. A ver, se me ocurre preguntarte qué Uh-huh. hace un tipo que nace en Sao Paulo, acabar sus estudios de armonía en Finlandia, Sí. pasar por Barcelona, después afincarse en Bilbao y dedicarse a la musicoterapia. ¿Cómo se cocina todo esto? A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, yo nací en Sao Paulo, muy bien, como dices. Entonces, hay una historia muy curiosa. Mi padre fue masajista de Pelé durante 5 años. Bueno, estos son palabras mayores, Entonces, ¿no? Estos son palabras mayores. sí, sí, 5 años con Pelé, masajista personal, ¿eh? O sea, aparte de estar en el Santos, eh, mi padre hacían como encuentros en la playa, iba a la playa donde se entrenaba Pelé con un balón de aquellos antiguos cosidos a mano por fuera, ¿no? Y como en la arena es muy difícil controlar el balón, bueno, el hombre practicaba allí, ¿no? O sea, sus ensayos eran en la arena, ¿no? En la playa de Copacabana, ¿no? Entonces mi padre siempre iba con él, ¿no? Entonces, una cosa, bueno, mi padre me llevaba muchas veces, yo muy pequeño me llevaba con él y, bueno, pues diríamos que la conexión con la música brasileña, con Pelé y con toda aquella gente, pues siempre fue como muy generoso, ¿no? Esa fue una parte muy generosa que me dio la vida, ¿no? Entonces, con el tiempo, eh, voy a contarte una pequeña anécdota muy curiosa que tiene que ver con la música, ¿no? Con el tiempo, cuando mis padres volvieron a Barcelona, y cuando venían los equipos de Brasil, Botafogo o algún otro equipo que venía y mi padre lo conocían y lo llamaban para que hiciera de masajista con los jugadores en el momento y tal, mi padre me llevaba, ¿no? Entonces, mi padre subía al hotel, entraba en el hotel donde estaban los jugadores y antes de ir al campo les hacía como un pequeño toque, un pequeño masaje, ¿no? Ujú. En la habitación de cada uno, ¿no? Entonces, cuando terminaba el masaje, ese futbolista bajaba al autocar que iba a desplazarlos al campo. Ajá. Cuando ese jugador subía al autocar, tú recuerdas que antes los autocares tenían en el asiento, en el respaldo del asiento, había una especie de cenicero Sí, sí, sí. que tenía un grabado, había como un grabado de metálico allí, ¿no? Había una superficie grabada, ¿no? Entonces, cuando subía el jugador, se sacaba el peine, el primer jugador, se sacaba el peine del bolsillo y empezaba a improvisar, tarareando y picando y rascando en el cenicero, que estaba en el respaldo del asiento. Al rato bajaba el siguiente jugador, se sentaba, no tenían un sitio fijo, se sentaba donde le venía en gana y se sacaba el peine y se fusionaba con el primer jugador a improvisar, tarareando y llevando la parte rítmica con el cenicero. Así hasta que se llenaba el autocar.
Claro, ¡Qué tíos! en ese momento tenía, pues igual tenía, ya habíamos llegado a Barcelona, igual tenía unos 9 años, ¿no? Entonces, durante 5 o 6 años tuve esas vivencias muy, muy continuadas, ¿no? Entonces yo alucinaba mucho porque yo veía que los jugadores estaban muy compenetrados musicalmente, porque empezaba el tema cuando bajaba el primer jugador, pero imagínate, se llenaba el autocar y desde el hotel hasta el campo los tíos no paraban, ¿eh? O sea, no paraban de improvisar vocalmente Y rítmicamente. percutivamente, ¿no? O sea, no paraban, era constante, ¿no? Entonces yo alucinaba porque luego, claro, yo no soy un entendido en fútbol, ¿no? Pero yo veía que los tíos de alguna forma cuando jugaban estaban más o menos igual de armonizados Haciendo lo mismo, que ¿no? cuando Haciendo lo hacían mismo. lo mismo, ¿no? Hacían exactamente lo mismo. Y me sorprendía, ¿no? Por eso creo que los jugadores brasileños tienen este punto, tienen esta forma, o dicen, se dice que tienen una forma de jugar diferente, y yo creo que está muy, como muy armonizada con el tema de la música, porque estos tíos siempre cantan y siempre tocan, ¿eh? O sea, están en los entrenos, están, bueno, es que siempre están dándole al tambor, ¿eh? O sea que están muy enganchados al tema de la Y música, ¿no? supongo que tus ojos de niño, 9 años, decías, 9, 10, 12 años, Sí, sí, captan eso y dices, ostras, yo quiero ser brasileño pero sin pelota, ¿no? Yo quiero sí, ser músico sí. pero sin pelota, ¿no? Sí, pero es que, a ver, yo tenía esa edad, yo ya tenía con esa edad, yo vivía eso, pero es que yo había empezado con la música a los 4 años. Oh, Es decir, cuando mis padres vinieron de Barcelona, de Brasil, y nos afincamos en Barcelona, vivíamos en casa de la abuela. El hermano de mi padre era cantante, cantaba rancheras. wow. Yo, entre 4 o 5 años, andaba por la casa de la abuela y yo lo oía cantar y ensayar con dos guitarristas, y claro, me aprendí los temas, sin darme cuenta me aprendí los temas de memoria, ¿no? Entonces, un día parece ser que me puse a cantar y mi tío le dijo a mi madre, oye, ¿por qué no le haces un traje de ranchero y nos lo llevamos a cantar por ahí, a cosas que permitan a los A niños y los tal? niños. Pues oye, dicho y hecho, me hicieron el traje y empecé a cantar, empecé a viajar con mi tío cantando para arriba y para abajo ya con 4 años. Entonces, una anécdota interesante es que mi tío me contaba, yo ya de mayorcito, me contaba que más de una vez, en pleno concierto, yo paraba porque había algo que yo no oía, no escuchaba bien, y paraba de cantar, o sea, yo paraba de cantar, me giraba y decía, oye, es que hay algo que no suena. Y había una cuerda desafinada de uno de los guitarristas. O sea, no me sonaba bien, y como no me sonaba, paraba de cantar. Y entonces, bueno, como era un niño, se me tenía permitido eso, Sí, ¿no? De sí, sí. alguna manera, ¿no? Entonces, después de eso, después de esos, de toda esta faceta ranchera, dejé de cantar porque yo quería fumarme un caliqueño. Con 5 años, como yo veía que los mayores fumaban, decía, bueno, pues yo también quiero fumar, ¿no? Y entonces pedí un caliqueño un día y mi madre me dijo que caliqueño nada. Y entonces dije, pues no canto. Total, que no cante. Dejé de cantar. A partir de ese momento ya no canté más, ¿no? Pero al poco tiempo pasaba esto de los equipos brasileños que venían y tal. Y a los 11 años, entre los 11 y los 12 años, más hacia los 12 años, me fui a Ibiza a dirigir 3 grupos musicales. 2 de música moderna de la época, estamos hablando de los años 60, Ajá. finales de 60, principios de los 70. 2 grupos rockeros y un grupo de música clásica. Claro, yo dirigía y hacía los arreglos de los 3 grupos. temas de los 3 grupos, pero claro, sobre todo los clásicos alucinaban
porque yo no sabía cómo se hacía una O con un canuto. Es decir, yo no conocía el sistema musical escrito, no tenía ni la menor idea. Todo era una cuestión de oído y de intuición, ¿no? Y me pasé pues 3 años allí dirigiendo y haciendo eso y tocando, además con uno de los grupos yo tocaba cada día, ¿no? Claro, Ibiza en aquel momento era la repera, pero es que yo era muy crío, entonces yo era el niño, en los grupos era el niño, pero que de alguna manera yo tenía muy claro que se me respetaba mucho, ¿no? Supongo que era por la función que hacía, ¿no? Bueno, pues de hacer los arreglos, de a veces sacar toda la faceta musical, cosas, claro. A veces sacar frases, porque, bueno, pues lo hacía todo de oído y entonces las sacaba del disco o de la cinta, bueno, y bueno, los tíos alucinaban mucho, claro, estamos hablando de músicos de 25, 30, 35 años, 40 años, dirigidos por un chaval de 11 años. O sea, era un poco surrealista en aquel momento. El tema, sí. ¿no? Lo cuentas ahora y es surrealista. Igualmente que en los años 60, igual de surrealista, igual. Sí, lo que pasa es que en aquella época había mucha gente que alucinaba, claro, porque veían a un chaval así tan pequeño ocupando este espacio y bueno, había gente que es que realmente era para flipar, ¿no? Entonces, después de eso, al poco tiempo, a los 4 o 5 años, teniendo ya 16, 17 años, quizá cerca de los 18, me fui a Helsinki. Y estuve en Helsinki 2 años. Yo allí estuve haciendo, estuve estudiando, entre comillas, o sea, empecé a aprender el lenguaje musical, el lenguaje escrito, ¿no? Uh-huh. Porque la única cosa que yo no tenía claro con la música era cómo se escribía, lo que sonaba. Uh-huh. Pero con los años me di cuenta de que la escritura está a años luz de la realidad sonora. Porque luego eso lo viví con músicos reconocidos como cuando yo estuve colaborando con Paco de Lucía, yo alucinaba, ¿no? Porque, claro, Paco no sabía... no sabía escribir, claro. Tenía conocimiento o sea, en aquella época... Escribir música, queremos decir. Difícilmente, Paco, un tío cojonudo, una persona genial, pero difícilmente sabía escribir su nombre. O sea, anecdóticamente hablando, uh-huh. O sea, no es que lo supiera, ¿no? Pero que era un tío que era la música con patas, ¿no? Y entonces todo lo que no fuera música, o sea, escribir y todas esas historias formaba parte de otro mundo, ¿no? Luego, culturalmente, también era en aquel momento, el tema de la cultura tampoco era una cosa que tuviéramos muy a mano, todas las personas, y entonces... Pues si Paco se pasaba 12 horas tocando la guitarra cada día, pues no tenía tiempo de estudiar. Sí. ¿Entiendes? Ni de leer, porque lo suyo era la música, ¿no? Entonces, cuando pasaron todas esas historias de Helsinki, de viajar para aquí, viajar para allí, tocar con uno, tocar con otro, la época del rock catalán y de todas estas historias, ya con 25 años... A ver, yo ya de pequeño me daba cuenta de que la música era algo especial porque el mismo tema, yo desde el escenario veía que la respuesta de las personas con el mismo pasaje musical era diferente. Es decir, un pasaje musical yo observaba que una persona reía, la otra miraba hacia arriba, la otra se entristecía, la otra miraba para otro lado. Es decir, el mismo pasaje musical producía diferentes acciones en las personas, ¿no? Y entonces a mí eso me empezó a llamar la atención. Entonces conocí, con 24, 25 años, conocí a un médico que tenía una masía en Cataluña y tenía toda la parte de los bajos de la casa, era como una especie de estudio, ¿no? Era un tío que le gustaba mucho la música y tenía instrumentos de todo tipo, xilófonos, vibráfonos, instrumentos de percusión, tenía un jamón,
tenía un Leslie, tenía un piano, o sea, era como una especie de, bueno, un tío enamorado de la música, ¿no? Y con posibilidades económicas para tener todo aquel arsenal. Arsenal, esa es la palabra. Sí, entonces, bueno, entonces ahí empecé a aprender y a descubrir cómo la música tenía que ver con la salud, porque él como médico me daba como pequeños toques diciendo, mira, a veces que la música cuando va a esta velocidad produce, en las personas más o menos produce esto. Cuando está en esta tonalidad produce esta historia. Cuando suena este instrumento, el comportamiento de la persona es diferente. Cuando suena este otro, es otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me empezó a llamar la atención el tema ¿no? Y desde entonces, que ya me metí en el mundo de la musicoterapia, pero desde un formato, diríamos, quizá más, es que no sabía qué palabra utilizar, o sea, como muy serio, en el sentido de que aprendí que las canciones, o sea, lo que es el concepto de la canción, no tiene nada que ver con la música en el sentido terapéutico. Es decir, que las canciones, una actividad musical, sonando unos temas, es una actividad musical que evidentemente te configura un estado, diríamos, agradable de salud, ¿no? Un estado emocional agradable, ¿no? Pero es una actividad musical. Y entonces, con este médico aprendí que la música era otra cosa, o sea, que la musicoterapia era otra cosa, ¿no? Y al poco tiempo conocí a Aitor Loroño. Aitor Loroño, musicoterapeuta, médico. Loroño estaba de médico, entonces estaba de médico en Barcelona y estaba en la revista Integral. Tú habías oído de la revista Integral, ¿no? Era una revista que trataba de cosas naturales y tal. Y Aitor colaboraba con la revista Integral. Y ahí, bueno, pues ya tuvimos un pequeño conato de coincidencia con el tema, ¿no? Entonces, con los años, bueno, él hizo otras cosas, yo me dediqué a hacer otras cosas siempre con la música, y ya al poco tiempo, a los pocos años, ya conecté con él y ya empezamos a hacer cosas desde Bilbao, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante para mí con el tema de la música desde la perspectiva terapéutica? Que como es tan amplio el concepto, he descubierto, por vivencias, que he aprendido y he descubierto la diferencia entre una actividad musical que puede ser terapéutica y la musicoterapia. Dos cosas, o sea, el día y la noche. Porque a veces en las actividades musicales no se tienen en cuenta ni instrumentación, no se tiene en cuenta la altura de sonido, la afinación, no se tiene en cuenta el color, el timbre, es decir, te lanzas a hacer un tema y el paciente o el usuario responde con una sonrisa y cierta alegría, muy bien, cojonudo. Pero eso no es musicoterapia, desde mi lectura. Eso es una actividad musical terapéutica. La musicoterapia para mí tiene otros parámetros que hay que investigar el tema, O sea, hay mucho que investigar en el tema. Es decir, yo haciendo sesiones de musicoterapia a nivel hospitalario, antes de entrar en la habitación, yo tengo que saber ese paciente, cómo se llama, de dónde es, su historia musical, etcétera, etcétera. Y antes de nada tengo que, diríamos, investigar a través del sonido con qué se identifica él. Pero no solamente desde el concepto de que él me lo diga verbalmente, sino de cómo percibo yo que él se identifica. Ese fenómeno de comunicación musical, ¿no?
Claro, porque es que lo verbal, o sea, si tenemos claro que la musicoterapia es la terapia no verbal, yo te puedo, no engañar, pero sí te puedo decir, no es que a mí me gusta, qué sé yo, es que me gusta Julio Iglesias, pero es que una cosa es lo que a ti te guste y la otra es qué va a hacer la música en el estado en el que estás, ¿no? Es decir, si te gusta Julio Iglesias, si yo te hago un tema de Julio Iglesias, quizás sí que tocaré un parámetro emocional determinado. Cercano para ti. Pero es que a lo mejor te estoy jodiendo otra parte, hablando claro. Es decir, primero, ¿en qué tonalidad voy a hacer el tema? Porque una cosa es que tú te identifiques con lo que cuenta ese señor. Uh-huh. Y la otra es que te identifiques con lo que suena. Porque mucha gente, cuando dices, oye, ¿conoces este tema? La respuesta primera, sí, pero no me sé la letra. Ya vamos mal. Es decir, ¿qué necesito? ¿Saber yo una letra para...? O sea, ¿qué relación tiene la letra con la música? Son dos cosas diferentes. El poema es una cosa y la música es otra. Ahora que he visto que has hecho un trabajo cojonudo con esto de Serrat, yo cuando colaboré con él, Joan Manuel es un tío muy auténtico y él te dice, es que yo desafino. O sea, además es que te dices que yo no soy músico. Yo me dedico a hacer poemas. Somos la gente que hemos dicho que Serrat es músico. O sea, ser músico es otra cosa. O ser guitarrista es otra cosa. Mucha gente dice, joder, es que Eric Clapton es un gran guitarrista. No, no es un gran guitarrista. Un gran guitarrista es Paco de Lucía. John McLaughlin, Aldi Meola. Esos son grandes guitarristas. Los otros no son guitarristas, son buenos músicos, pero no son grandes guitarristas. Es como que me digas, a ver, no sé, para mí un gran pianista es Keith Jarrett. Yo no soy un gran pianista, yo toco el piano, pero un pianista es Keith Jarrett. Es decir, cada cosa, entiendo que cada cosa en su punto, ¿no? Entonces, para mí el tema de la musicoterapia es delicado en el sentido de que en general le tenemos poco respeto a la musicoterapia. O sea, éticamente creo que no hay la ética suficiente, por una razón, porque musicalmente ya no hay ética. Es decir, la ética musical es que tú controles los parámetros musicales para tú ofrecerle al usuario un abanico amplio de la historia. Y que por otro lado, yo no soy el musicoterapeuta. El musicoterapeuta es el usuario. Lo que pasa es que yo tengo que tener las antenas bien puestas para saber cuál es su necesidad y de qué forma puedo llegar a ella a través de su musicalidad, no de la mía. Yo no estoy ahí para tocarle canciones. Estoy ahí para hacer de músico con su musicalidad, con los recursos que yo pueda tener y ir a diferentes, hacer viajes, ¿no? O sea, como yo tengo las herramientas y los conocimientos, diríamos, yo lo que me dedico es a viajar con la música, pero teniendo como capitán al paciente. Él es el que controla. No, yo no controlo nada. Sí, sí. Una cuestión. Has contado, ¿no? Y creo que es interesante saber cómo se produce el salto, ¿no? Tú estás en el mundo del jazz, en el mundo del flamenco, en el mundo del rock, tocando con personajes nacionales, con personajes internacionales de grandísimo nivel, donde, claro, todo se mide desde el parámetro de la música, desde el parámetro de la música, del concierto, del repertorio. Bien es cierto que te movías en contextos de mucha improvisación musical. Creo que has estado con Chick Corea, ¿no? Sí, he hecho alguna colaboración con Corea, sí. Pues claro, la máxima improvisación musical dentro de sus temas y su... Entonces, ¿qué es lo que a ti te lleva, estando dentro de ese mundo, que está
absolutamente estructurado para cumplir con un repertorio, cumplir con algo que está con una finalidad absolutamente musical, donde tú observas esas reacciones en las personas que cambian, ¿no? A que des el salto a dejar ese mundo y de repente meterte en el terreno de ya mi finalidad no es musical, voy a usar los recursos de la música para que tal usuario realice un proceso a través de la música, ¿no? ¿Cómo llegas a dar ese salto, ¿no? Porque es como estar en el polo norte e irte al polo sur. Sí, bueno, pero es que hay una... A ver, la primera, digamos, la primera razón para dar ese salto es la perspectiva con la que yo percibo el mundo de la música, que la percibo desde el concepto de la salud. Entonces, con todos estos personajes, grandes músicos con los que he colaborado, he tenido la suerte de colaborar con ellos. Sin duda. Es que ellos también están en esa onda. Es decir, muchos de los trabajos que se habían hecho con Paco estaban a 432 a nivel de afinación, porque ellos ya entendían que 440 no era la afinación pura, diríamos, ¿no? Con Corea pasaba lo mismo. Hay grabaciones de Corea que están a 432 y hay grabaciones de Keith Jarrett que están a 432. Es decir, las cosas que yo he vivido con ellos, aparte de los temas de conciertos, cuando se ha hablado con ellos, cuando hemos estado hablando de la música y no solamente se ha hablado de vamos a hacer este tema así o lo vamos a hacer así, porque por ejemplo con Paco ensayos cero. O sea, no había nunca ensayos, era mañana se toca en tal sitio y bueno, a ver qué pasa. Y así era, ¿no? Con el tema de Corea era diferente, porque con Corea o sea, la distancia que había, fue muy puntual los contactos que yo tuve con él a nivel de directo, pero eran muy concretos y además eran muy familiares. Yo le mandaba muchas composiciones mías a Corea para que él me diera su opinión y muchas veces de una forma natural me daba incluso su opinión, no solamente musical, sino de sensorial. ¿Cómo funcionaría eso que yo le había mandado desde la perspectiva que él me hacía ver a nivel de atención del público, a nivel de las emociones? Es decir, estos señores ya están dentro del mundo de la musicoterapia, pero no la hacen. Es decir, cuando yo vi que la mayoría de ellos no preparaban los conciertos solamente por el hecho de preparar conciertos. Hostia, pues tenemos un concierto tal día, o tenemos una gira, o tenemos esto o lo otro. No solamente era una cuestión musical, sino una cuestión de cómo iba a reaccionar la gente tocando este tema, si le cambiamos la tonalidad o si hacemos este arreglo en lugar del arreglo que estaba en el disco, ¿no? Es decir, sí. Ellos también se mueven en estos conceptos. Lo que pasa es que no es su fuerte. Es decir, si tú pudieras hablar con Keith Jarrett te diría, no, es que este tema tocado con esta pulsación no es lo mismo que tocado con esta otra. Keith Jarrett cuando va, ahora no, porque sabes que tiene la parte izquierda del cuerpo que no la puede utilizar, ¿no? Pero Keith Jarrett, yo conozco a uno de los técnicos de sonido que ha estado mucho con él, y Keith Jarrett cuando ha llegado al escenario, el piano estaba en un sitio. Antes del concierto, el tío ha empezado a tocar y no, este piano hay que cambiarlo de sitio, ponerlo 2 metros más para allá. Y el piano se ha puesto 2 metros más para allá, ha vuelto a probar, a escuchar, no, vamos a girarlo un poco a la izquierda, a ver, hasta que no ha encontrado el punto, no ha parado. O sea, son gente que no solamente se dedican a tocar
o sea, están en el mundo del concepto de la salud con la música, ¿entiendes? Sí, 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 porque hilan muy fino, y no es porque ellos quieran hilar porque yo lo quiero escuchar mejor, no, sino para que tenga una proyección mucho más armónica, ¿no? ¿Por qué piden que se afine el piano a 432? No es por un concepto de jajajajijiji, o sea, lo tienen muy claro que no es lo mismo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, si el musicoterapeuta no lo tiene en cuenta, mal vamos. Porque una cosa es la musicoterapia hace 30 años y ahora estamos en otro paradigma. Yo hay cosas que veo por YouTube de cosas de personas que dicen que son musicoterapeutas y que se graban cosas y salen ahí y dices, hostia, pero a ver, ¿dónde o quién les ha explicado que la musicoterapia es esto que están haciendo? Es que yo alucino, ¿no? Porque es como una falta de respeto, para empezar, a la música. Pero claro, si éticamente tú no tienes, diríamos, tú no entras en la música tal y como es, que es algo sublime, si utilizas la música como para pachín pachán, hostia, algo va mal, ¿no? No puede ser. Yo creo que hay demasiados falsos musicoterapeutas. Y no lo digo para cargarme a nadie, lo digo como una realidad. Es que es la realidad. O sea, entras en las redes sociales y hay miles de musicoterapeutas. Y entonces, ¿qué están haciendo? O sea, ¿cómo están interactuando con la música a nivel terapéutico? ¿Se están preocupando del timbre? Yo, por las experiencias que yo he tenido con musicoterapeutas, ya te aseguro que no se preocupan ni ocupan de nada de esto, ¿eh? Yo, en una práctica que se hizo un día en el CIM de Bilbao, con Benenson, una chica que tenía que hacer una práctica con una persona que estaba encamada. Bueno, pues antes de empezar, le dije, ¿qué instrumento crees que puedes utilizar? Da igual. ¿Cómo que da igual? No, pero, a ver, dime un instrumento que quieras y qué afinación quieres y tal. No, me da igual, o sea, no puede ser. No puede y todo ser. eso crees que, perdona Carles, todo eso crees que viene de una falta de cultura musical e instrumental y de asimilar la música en su esencia, ¿no? ¿Crees que puede estar ahí? Sí, por una parte sí. Ajá. Por una parte sí. Y por otra, el tema, creo que también, a ver, un poco el tema de la docencia, ¿no? Las personas que nos dedicamos a la docencia, o que una de las cosas que hacemos es docencia en musicoterapia, ¿cuántas personas hay que controlan la esencia de todo esto? Personas que se dediquen a la docencia en musicoterapia. Porque claro, hay, no sé, un director de coro, por ejemplo, de un coro, ¿vale? Que seguramente dirige muy bien el coro, pero está en un equipo de una universidad impartiendo el máster de musicoterapia. Seguramente que es un buen director de coro, pero ¿qué sabe, qué vivencia ha tenido él en el sentido, diríamos, terapéutico de lo que está dirigiendo? ¿Sabes qué quiero decir? Uh-huh. Es decir, ¿cómo, qué sabe él, diríamos, a nivel de salud, ese modo en el que está ese tono que está sonando, esa musicalidad que está sonando, en esa tonalidad? ¿Qué sabe? ¿Cómo actúa ese modo? Hace reír, hace llorar, te angustia, te da alegría, te excita a nivel nervioso.
en qué parte del cuerpo a qué parte del cuerpo se dirige, porque claro, porque cada órgano, además, cada órgano del cuerpo es un elemento vivo, como elemento vivo vibra. Si vibra tiene una frecuencia, y una frecuencia es un elemento sonoro, lo oigas o no lo oigas. Entonces, si todas estas cosas no se tienen, diríamos, presentes, sí. o si no las respetamos o si no contamos con ellas, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Psicoterapia o actividades musicales? Que son terapéuticas, ¿vale? Pero si no tengo en cuenta todo eso, yo creo que no estoy haciendo musicoterapia. Yo, David, yo me desvivo, cuando hago una sesión de musicoterapia, me desvivo por saber y por observar en qué tonalidad se explica esa persona. Me da igual sea un bebé o sea una persona con 90 años. O sea, yo he pasado, a ver, tengo la suerte de haber pasado desde los neonatos hasta las personas más mayores que se están muriendo allí. Yo estoy haciendo música con ellos. Cuidados paliativos. O sea, a ver, cuando hay, por ejemplo, en un curso, en un máster de musicoterapia, en el equipo de profesores, de docentes, hay un enfermero dando clases de musicoterapia, está muy bien, que seguro que es un enfermero cojonudo. ¿Pero qué está haciendo en un equipo teóricamente de profesionales de la musicoterapia? O como, por ejemplo, no sé, un facilitador del perdón no dual. A ver, que seguro que su trabajo lo hace muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con la musicoterapia? ¿Qué capacidad o qué cualidades tiene esa persona dentro del mundo musical? Es decir, ¿estamos haciendo bien los que nos dedicamos a esto? ¿Lo estamos haciendo bien? Es una pregunta que me hago yo, ¿eh? Sí, sí. Como docente, ¿estoy pasando la información correcta o no? ¿O no lo estoy haciendo bien? Y luego hay otro tema, David. Una cosa es la información y la otra es la formación. Yo ahora empiezo a estar formado y tengo 69 años, cumpliré la semana que viene. Ahora empiezo a estar formado. Y llevo 35 años haciendo de musicoterapeuta. Me parece que hace 35 años no estaba formado, estaba informado. Entonces, lo que no puede ser, y tú sabes qué pasa, que no solamente pasa en musicoterapia, sino que pasa sobre todo en música. O sea, yo también daba clases de música. He dado clases de música en el aula de jazz de Barcelona durante 4 años. Entonces, mucha gente venía allí, aprendía 2 cosas, venía 15 días y la tercera semana resulta que ya ponía un letrerito abajo en la escuela, en la entrada, que daba clases de guitarra. Pero si ya se empezaba hace 15 días, tío. En musicoterapia pasa lo mismo. ¿Cuánta gente hace un fin de semana que se va a tener, qué sé yo, un fin de semana de contacto con un musicoterapeuta que le cuente una serie de cosas y ya se cree que es la leche? Entonces, no me extraña que en este país el Ministerio de Sanidad diga: señores, no de musicoterapia nada. O sea, que sí que me extraña, pero que no me extraña, porque no hay una... Hostia, ¿cómo te diría yo? No hay como un patrón, no hay una referencia, porque con esto que estás hablando de la información, yo me pregunto muchas veces si, por ejemplo, los modelos que están establecidos como tal, si esos modelos, por poner un referente, ¿no? Si esos modelos realmente se comprenden en su esencia. No. Porque después, claro, estoy trabajando con el método Benenson, estoy trabajando el modelo conductista, estoy trabajando el modelo de improvisación creativa de la Norton Robbins. ¿Realmente se está comprendiendo
¿Qué es No, improvisación creativa? no se comprende, David, no se comprende. Se entiende la información, se entiende la información Ujú. desde lo verbal, pero comprender quiere decir vivir, quiere decir vivirlo. O sea, lo vivencial es la comprensión. Entonces, lo vivencial en un curso no lo tienes. Tú tienes lo vivencial después de llevar unos años haciendo aquello y equivocándote 1000 veces. Lo que no puede ser es que ahora, o sea, la gente hace un máster y, hostia, y se creen los salvadores del planeta por tener un máster hecho o por ser, según ellos, expertos en rehabilitación psicosocial o pertenecer al comité de la ética asistencial o ser asesores de salud mental. Es decir, y no son personas que tengan, diríamos, una carrera vivencial de estas cosas. Ujú. Lo tienen porque han leído. Pero bueno, leer, sabemos leer todos. O sea, si yo por lo que yo he leído me tengo que hacer un currículum, te aseguro que soy, vamos, riete de Pelé. ¿Entiendes? Porque, bueno, o sea, aquí lo que cuenta es lo vivencial, no es por mucho que hayas leído o por mucho que hayas hecho la carrera de música. Porque ¿qué pasa en los conservatorios? ¿Cuántos fracasos hay en este país? Oh, Porque eso sería tú para, mira, tú mira, para una tesis doctoral, a que seguro que la hay. Seguro que la hay. ver, tú miras los resultados y de cada 10 estudiantes de música solo siguen los estudios solo uno. Y ese uno no llega a ver, puede haber uno que sí, que lo tenga vivencialmente, pero porque ya lo tiene, porque ya es así, como fue mi caso, que ya nací con esta locura, ¿entiendes? O sea, que yo con 11 años dirigiera 3 grupos, pues algo había venido conmigo que me facilitaba todo eso. Yo ya lo tenía como vivencial. Ujú. O sea, a ver, pero esto es como Tete Montoliu, como Stevie Wonder, como Ray Charles. O sea, ¿para qué quieren una partitura estos señores? Claro, Si todo es vivencial. claro. Entonces, mi queja, entre comillas, queja, o mi duda, o la cosa que más me mueve es cómo es que hay tan poca musicalidad en un máster de musicoterapia que vamos a utilizar la música para la salud. Es que yo alucino que ¿Sabes no haya... dónde se aprecia esto, por ejemplo? En que todos, bueno, todos, la mayoría de los trabajos final de máster que llegan a mis manos, y a Sí, lo largo de estos años han llegado mucho. más de 200 y más de 300, Sí, sí. no se habla nunca de música. No se analiza nunca la música. Se habla de objetivos terapéuticos, de qué se va a hacer en la sesión, de que esto se hace desde la metodología tal y cual que hablábamos antes, pero nadie, o muy poquita gente, se ha preocupado de analizar qué es lo que se pretende hacer con la música o qué la música ha hecho. Con lo cual, claro, esto es inconcebible en un cirujano. Un cirujano habla de, no, voy a cortar Sí. de esta manera, voy a quitar no sé cuántas capas de epidermis y voy a llegar al órgano porque, o sea, habla de técnicamente lo que hace y la funcionalidad que tiene y por qué hace eso. Y nosotros no. Correcto. No, Nosotros no. claro. Y de eso me quejo. De eso me quejo. De que solo se habla de que sí, que la música ayuda, que la música hace esto. Es lo mismo que todos estos congresos de musicoterapia y todas estas grandes convenciones y grandes historias. Hostia, no hay nadie que hable a ver, ¿qué efecto produce el modo frigio en tono de si bemol? ¿Vale? No hay nadie que lo diga. Y yo es a lo que me dedico. Y me he dedicado de siempre. Porque intuitivamente o sea, he vivido
que para que la música tenga que ver con la salud, tiene que ser a partir de ese concepto. Ujú. Mira, desde el año 2009 hasta el 2019, estando en el País Vasco, contabilicé 28.675 sesiones de musicoterapia que hice esos años. Y cada una de ellas era un mundo diferente. 28.000 sesiones, David, en 10 años, que se dice pronto. Ahora echa para atrás y ya no quiero contarlas. Pero, o sea, lo digo a título de curiosidad simplemente, ¿no? Si en 10 años hago 28.000 y pico de sesiones de musicoterapia, que tengo el 50% lo tengo todo grabado, ¿eh? Está todo filmado y todo, está todo y escrito. Pero claro, ¿qué escribo? Pues lo mismo que el artículo de San Filipo, ¿vale? Pues en qué tonalidad se ha abierto la sesión, a qué velocidad iba la negra, pero no era que yo lo decidía. Yo no decidía la tonalidad. Yo la tonalidad la cogía a partir del primer sonido vocal que emitía el paciente. Porque claro, si resulta que yo voy a trabajar con la música, yo no voy... O sea, ¿qué pasa? ¿Que soy el rey del mambo y porque soy musicoterapeuta ahora voy a tocar la cancioncita de turno y el paciente tiene que entrar a lo que yo le digo? Planteo. No. Esto no es así, o no debería ser así. Entonces, claro, si no tengo esos recursos y esa experiencia de los modos, de los timbres, del color de la música, de las tonalidades, de la armonía, si no tengo un hilo conductor de todo esto, pues entonces me dedico a hacer canciones, pero no lo vendo como musicoterapia, lo vendo como actividades musicales, porque hay que ser honesto, humilde y sincero, sobre todo con una cosa que tiene que ver con la salud de las personas, porque es que si no, es que no sé, no me cuadra, ¿entiendes? Entonces cuando veo que hay tanto bla, 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 tanta verborrea, tanto escribir cosas, el uno que escribe artículos, el otro que escribe... ¿De dónde sale todo eso? Porque yo, cuando reviso todo eso, me miro los libros de Benetton y compañía y todo eso me lo veo en esos libros. Es decir, ¿qué está haciendo la gente? ¿Corta pega? ¿No están contando lo vivencial? Hostia, o es que no lo han hecho... O es que he llegado y, a ver, estoy harto y cansado, y posiblemente tú también lo has visto, de, a veces incluso de docentes que llegan a dar clases de musicoterapia y que yo lo he vivido, porque siendo vicepresidente del Centro de Investigación en Bilbao y habiendo coordinado durante años los cursos, los másteres, pues ha habido docentes que me han pedido, oye, pues yo... A ver, necesito 5 rollos de papel higiénico, 25 globos, 10 cintas de colores, 3 paraguas. Y yo digo, hostia, ¿tú a qué te dedicas? ¿Entiendes? Es que yo alucino con todo esto. Y entonces me están diciendo que están haciendo musicoterapia. ¿Y qué pasa? Que los estudiantes... Cuando van a hacer luego las sesiones de musicoterapia, hacen lo mismo, que sin globos, que sin tonterías. ¿Y dónde está la música? ¡Ay, hostia! Entonces, a ver, no es que sea un rebelde, pero sí soy un rebelde en este sentido. Porque no me cuadra la música con la actividad musical. Es decir, son dos cosas diferentes. La musicoterapia es otro mundo, David, es otro mundo. Y la actividad musical es otra cosa que quizá hay más gente que puede hacerlo, que tienen esa capacidad de, pues de darle cierta alegría, coger una guitarra y hacer una rumba, pero ¿y si hago una rumba a una persona que resulta que tuvo un problema emocional durísimo escuchando una rumba en un momento dado de su vida? ¿Qué me están contando con el Alzheimer y las demencias que si Antonio Machín y todas esas tonterías?
¿Qué me están contando de ponerle unos cascos a una persona mayor y decir que es musicoterapia? O sea, ¿de dónde han sacado eso? O sea, entonces yo como musicoterapeuta me rebelo, me quejo y lo pongo donde haga falta, porque es que, a ver, que me demuestren lo contrario. Mi padre murió con Alzheimer, ¿vale? Ujú. Y mi padre había sido bailarín de claqué y amigo aparte de masajista de Pelé, mi padre había sido amigo y había colaborado con Fred Astaire. ¿Te suena? Vale, pues las chapas que utilizaba mi padre en los zapatos se las mandaba Fred Astaire y yo tengo media docena de cuentos de chapas de estas todavía. Y mi padre, teniendo Alzheimer, lo tenía yo en casa y lo tenía sentado en el sofá, y si yo quería que mi padre se levantara del sofá, solo tenía que hacer una cosa: coger las partituras de lo que él había bailado, que las tengo y estaban escritas a mano, poner la partitura delante y empezar a hacer la melodía, una de las melodías. Automáticamente mi padre se ponía de pie, o sea, porque claro que me lo llevaba allí, pero es que cuando yo lo tenía allá al lado del piano, dejaba de tocar aquello yo. Y entonces empezaba a improvisar por la vivencia que yo tenía en aquel momento. Yo utilizaba aquello como anzuelo, ¿vale? Ujú. Como anzuelo puedo utilizar Angelitos Negros, pero como anzuelo, pero no para hacer una sesión de 45 minutos con una persona cantándole los temas de su vida, que a algunos le gustarán y otros los odiará. Es decir, la música es una cosa y las canciones es otra. Y nosotros, yo entiendo que con la música, y desde la perspectiva musicoterapia con mayúsculas, tengo que trabajar con la música. Y la música está en el universo. No está... yo a veces a los alumnos les hago una pregunta: oye, ¿de dónde nace la música? Y la gente a veces normalmente no me sabe contestar. Del piano, de la voz, del violín. No. La música nace del silencio. Y la gente en general no se da cuenta, porque primero es el silencio, luego es el sonido y luego es la música con sus elementos. Entonces, en el silencio está la gran sinfonía. Claro, si no escuchas, ¿qué quieres oír? ¿Por qué nosotros tenemos en Occidente, nosotros entre el do y el do sostenido escuchamos muy bien el do y el do sostenido, pero las notas intermedias, ¿qué? Porque solo hay 64. Y en la India las utilizan, y en el flamenco también. ¿Entiendes? Entonces, si yo tengo un paciente que es hindú y me pongo a hacer una sesión de musicoterapia con sardanas, algo va a fallar. No sé si me explico. ¿Entiendes? Ahora llévalo a cualquier otro concepto de sesión, ¿no? Que tenga un paciente, qué sé yo, de gallego y que me ponga a hacer chotis de madrileños. Ya. Porque resulta que domino muy bien el chotis y yo me lo paso de puta madre haciendo chotis. Es que no soy yo. Es que es la musicalidad del otro. Es el otro, el musicoterapeuta. Yo tengo que escuchar cómo respira, cómo anda, qué sonidos emite, qué no emite. Y si no emite, silencio hasta que emita. Pero ¿qué pasa? Que se ponen nerviosos, ¿no? Los alumnos se ponen nerviosos. Ay, es que tengo que hacer algo, ¿no? Porque si no hago algo, si no emito sonidos, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces, esa angustia, ¿quién se la traga? El paciente. ¿Entiendes? Es que hay cosas que, por ejemplo, aunque se lo decimos a los alumnos no acaban de entenderlo, de comprenderlo esto. O sea, creen que siempre tienen que estar haciendo música. Pues a veces no hay que hacer música, a veces hay que estar calladito y escuchar la sinfonía del silencio. Pero no, porque la gente lo primero que tiene es miedo de que estoy en una sala, en una escuela, y estoy con el niño dentro de la sala y tengo que hacer ruido. Si no hago ruido y pasa la profesora por fuera y no oye nada, dirá, ¿qué está haciendo? Entonces, todos esos conceptos, es que estamos en otro paradigma, David.
Si no se da un paso hacia adelante, no estamos haciendo musicoterapia, estamos haciendo un imbécil. Desde mi lectura, ¿eh? Sí, 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 sí. Con mis 69 años de vida, 64 65 de músico y 35 de musicoterapeuta. No tengo ni idea, pero sí que he aprendido lo que no es. Y antes de ir cerrando, todo este paradigma del que hablas hay que manejar la música desde la música, la interacción con el paciente, sus respuestas. ¿Cómo después tú validas, valoras, evalúas el resultado de lo que has hecho? ¿Dónde crees que está el meollo de la cuestión para llegar a una conclusión o a una idea de que lo que has hecho con el paciente es lo correcto, terapéuticamente hablando? Porque su reacción está muy por encima de la reacción que tiene cuando le hemos hecho angelitos negros. Ajá. Es decir, yo, estando, por ejemplo, en Sanitas, cuando pedí un piano, de entrada dije, este piano tiene que estar a 432. Vino un afinador, afinó a 432. Uh-huh. Entonces, cuando utilizaba el piano a 432 o utilizaba un metalófono a 440, que tenía que afinar la guitarra de otra forma, uh-huh, había una diferencia de respuesta, y la hay, una diferencia de respuesta y de comportamiento y de actitud del paciente cuando está sonando a 432 o cuando está sonando a 440. Incluso los pacientes que tienen la posibilidad de comunicarse verbalmente, a mí siempre me han dicho, ay, es que suena mejor así con el piano. O sin el piano, pero con la guitarra 432. Uh-huh. ¿Saben? Es decir, yo he descubierto, por un lado, la respuesta de estas personas y, por otro lado, el comportamiento de los niños y, sobre todo, neonatos. O sea, la respuesta a la afinación, básicamente, ¿no? O sea, hay musicoterapeutas que hacen temas de neonatos y resulta que dicen que la respiración de mamá es la que va a hacer, le va a dar el funcionamiento a la música que va a tocar el musicoterapeuta. Uh-huh. Con la respiración de mamá. Si a la mamá no le pasa nada. Es decir, ¿qué pinta la respiración de mamá aquí? ¿Entiendes? O sea, es que se ha confundido el tomate con no sé, con la lechuga. Es que, o sea, y incluso gente que teóricamente dicen que han hecho la carrera de música. Sí, pero claro, ¿dónde la has hecho la carrera de música? Pues claro, si a ti te ha dado clases de música una persona que quería ser músico, no ha podido ser músico y ha decidido al final dedicarse a dar clases de música, ¿cómo te va a transmitir el mensaje de la música? ¿Con la angustia que ha vivido él? Pregunta, ¿eh? Es una pregunta. Pero es una realidad por los resultados que hay. Entonces, para mí, los resultados que yo he vivido y vivo con el tema de la musicoterapia, utilizando estos formatos más musicales que no, diríamos, de entretenimiento, o sea, superan en 100.000 veces la historia, ¿eh? O sea, es que es en todo, ¿eh? Es que es en todo. Cuando yo hice el tema de investigación en Sanitas con 18 pacientes, utilizaba todos estos parámetros y los resultados fueron de película, ¿no? O sea, lo que pasa ¿qué pasa? Pues que ahora se acostumbran, viene otro musicoterapeuta y se acostumbra, por lo que sea, a tocar la rumba de turno, el villancico de no sé qué. Hostia, pero que no estás haciendo musicoterapia, que estás haciendo una actividad musical. Entonces, educar a las entidades. Eso es lo más difícil. Educar a las entidades. Eso es lo más difícil. Ese es otro tema, ¿no? Educar a las entidades. El concepto de la música desde la perspectiva terapéutica
Aquí en este país va a costar un huevo, porque en Alemania se hace. O sea, en Alemania el musicoterapeuta, o incluso lo que yo viví en Finlandia hace 45 años, es que era otra cosa. Es que entendían, comprendían. En Suiza estuve 2 meses trabajando en un psiquiátrico como musicoterapeuta y allí no se utilizaban canciones, pero ni del país ni de no del país. Allí se utilizaba el mundo del sonido, o sea, y se partía del sonido del paciente, no de lo que proponía el musicoterapeuta. O sea, el musicoterapeuta no tiene que proponer, tiene que poner. ¿Qué cojones proponer? O sea, propone el paciente, que es el que está, que es el necesitado. Y tú como musicoterapeuta lo ayudas y vas con él, para aquí, para allí. Pero llegar allí y ser el musicoterapeuta y empezar a dar golpes de guitarra, que muchas veces la guitarra está desafinada, tambores que golpeas de una forma, o sea, que no tocas, estás golpeando. Es que yo veo vídeos incluso de gente que teóricamente dicen que ocupan espacios dentro de centros de musicoterapia, o presidentes o vicepresidentes o el copón. Y dices, ¿pero cómo puede ser que estés haciendo esto? O sea, es como hacer una sesión de musicoterapia con 10 personas. Yo no me veo capaz. Me veo capaz, porque lo he hecho, cuando he tenido a esas 10 personas durante 2 meses a nivel individual. ¿Vale? Y después de tener esas 10 personas a nivel individual, yo he formado el grupo, porque he aprendido, ellos me han hecho entender que Pepito, Juanito y Loli están en la misma tesitura. Y entonces ese es el grupo. Pero que yo llegue allí y que haya 10 personas o 15 y que haga un círculo y yo me ponga allí en medio a tocar cancioncitas, ¿qué pasa? ¿Estamos tontos o es que no entiendo? O sea, no puedo llamarle musicoterapia a eso. Le tengo que llamar actividad musical. Y diríamos que mi historia, David, está en diferenciar una actividad musical de la musicoterapia. Y entonces iremos bien. Mientras no diferenciemos eso, estaremos intoxicando la musicoterapia. Sí o sí. Será un tóxico que, bueno, pues tendrán que pasar 40 años para que nos demos cuenta de lo que ya se está haciendo en Alemania, por ejemplo, o de lo que se está haciendo en los países nórdicos, ¿no? O sea, que están utilizando la música. Están utilizando la esencia, el sonido, el timbre, la velocidad, la frecuencia, el modo dórico, frigio, lirio, mixolirio. La gente no sabe, o sea, y músicos no saben de qué les estás hablando. Si no suena lo mismo el modo mayor que el modo mixolirio, es que no suenan igual. ¿Cómo es que no te das cuenta como musicoterapeuta de que no es el mismo sonido? Y además, no es que no te des cuenta, que es que además te lo pasas por el forro. Porque entras a romper con lo que tú quieres. O sea, no sé, yo me he encontrado con muchos casos, ¿no? Incluso a nivel de escuelas que, bueno, pues en una escuela me han dicho, es que nosotros hacemos musicoterapia, sí, ¿qué hacéis? Ponemos CDs, malo. Ya, malo. Bueno, ese es otro cantar, ya. Eso ya. Pero es que la gente se cree que es así. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Me dice, ¿sabes qué pasa? Que esta niña, con las 4 estaciones de Vivaldi, llora, y la otra ríe, y la otra mira para la pared, y la otra, hombre, claro, porque no todo el mundo vivimos las cosas de la misma manera. Pues no lo entienden. Entonces, si ya a nivel educativo no se entiende y nosotros a nivel de docencia y musicoterapia no ponemos las cosas claras, vamos por mal camino. A mí no me queda mucho. No, o sea, mirado fríamente, ¿qué? O sea, ahora estoy yo, a lo mejor mañana no estoy, pero tengo que tener por lo menos la decencia de decir... De manifestarlo. De manifestar lo que vivo, ¿no? O sea, como músico desde hace 65 años y como musicoterapeuta desde hace 35 años. O sea, yo no cuento lo que he leído. Lo que yo leí de musicoterapia no lo cuento, porque es que ya ni me acuerdo.
Yo cuento lo que he vivido, lo que vivo con la musicoterapia y cómo responde el niño aquel, el neonato, el niño de 4 años, el autista, la persona que tiene Alzheimer. O sea, yo cuento eso, no cuento lo que ahora la gente escribe. Ahora cualquiera escribe un libro y cualquiera... O sea, es que esto es alucinante, ¿no? Y dices, ya, Pues, ¿en qué momento vivimos, no? Pues, como todo son oportunidades de aprendizaje, y que de eso se trata, yo creo que en esta charla, en este encuentro que hemos tenido, has abierto muchos melones, como decimos popularmente, ¿no? Para poder ir a probar lo que estás diciendo, ¿no? Has ido cortando rajas del melón y has dicho, toma, prueba esta. Melones sacata, ¿no? Has dicho, melones sacata, ¿no? Melones sacata. Has abierto unos cuantos melones y yo creo que como una buena parte del público que ve estas charlas, ¿no? Estos encuentros que denominamos Ágora, creo que va a ser un revulsivo todo lo que has aportado, ¿no? Y lo que has puesto sobre la mesa, sobre todo, como decías, porque lo cuentas desde la vivencia, lo cuentas desde eso que llevas en las venas desde tan chiquitito, y entonces, claro, como lo estás respirando desde hace muchos años, lo que cuentas es muy creíble, y creo que es una gran oportunidad de aprendizaje para la gente que precisamente se está formando ahora, ¿no? Y que se pregunta qué es esto de la musicoterapia. Quiero ser musicoterapeuta, pero quiero saber qué es ser musicoterapeuta, ¿no? Entonces creo que lo que has contado son unas referencias bastante claras, ¿no? Aspira a esto, y si aspiras a esto, muy probablemente te vas a encontrar con la respuesta. O vas a encontrar cuál es esa respuesta, ¿no? Yo creo, David, que hay un secreto. Ajá. Dispara. Y es muy sencillo, muy sencillo. Escuchar al paciente usuario y saber cuál es su modo musical. Ajá. No hay más. Y a partir de que tú sabes el modo musical del usuario, entonces tú entras en ese modo musical. Y tú para eso tienes que tener cierto rodaje, cierto dominio de modos. Pues claro, si lo escuchas y te crees que está en modo mayor y resulta que está en modo frigio, pues no vamos bien. O sea, tienes que saber que está en modo frigio. Uh-huh. Para lo cual tienes que tener algunos recursos. El otro día hablaba con una musicoterapeuta desde hace muchos años, que es musicoterapeuta desde hace muchos años, y me dijo que ahora está aprendiendo a utilizar los modos, porque se ha dado cuenta que necesita conocer los modos para poder improvisar. Y hace 30 años que es musicoterapeuta, si no más. Uh-huh. Y ahora se ha dado cuenta. Y va a clases con un guitarrista para que le enseñe el tema de los modos. Uh-huh. A ver, y es que no es que lo diga yo, es que me parece como de cajón, ¿no? O sea, me parece como una cosa lógica, ¿no? De que si no conocemos nosotros los musicoterapeutas las herramientas y las posibilidades de esas herramientas, pues no tenemos nada que hacer. Bueno, sí que tenemos que hacer actividades musicales, pero no le llamemos musicoterapia, por favor. Para escribir poesía hay que manejar el lenguaje, porque si no, pues eso. Hacemos conatos de poesía y entonces nos convertimos en rapsodas. ¿No? Entonces, yo la única cosa que pido, y lo pido de verdad, por favor y con todo mi corazón, que es que la gente que se quiera dedicar a la musicoterapia, que es una profesión que es una maravilla por lo que aportas y lo que te aporta, hostia, que vivan la música, que se viva, no que se aprenda, no vale aprender. Lo que vale aquí es vivirlo. Y si no, que se lo pregunten a Stevie Wonder, que no sabe lo que es una negra con puntillo. Es que es así de fácil. O sea, vivencialmente sí que lo sabe, pero no sabe cómo se escribe. Uh-huh. Entonces, yo solo pido que
quiera ser musicoterapeuta, que antes de hacer nada lo viva. Y sobre todo que escuche al otro y que sepa dónde está, evidentemente. O sea, pues yo creo que es muy sencillo, David. Creo que es muy sencillo. Pues creo que esto, como resumen final de todo lo que has aportado, creo que haces así no sé cómo se llama en términos taurinos, ¿no? Pero has dado así, has dado como un capotazo, ¿no? Y has dejado todo colocado ahí. Céntrate delante del paciente, escúchale, comprende en qué suena y a partir de ahí para adelante. Claro, y entonces es cuando es fácil. Porque si no, todo es mental. ¿Qué hago? Claro. ¿Cómo lo hago? Y claro, yo no soy esto, yo tengo esto. No podemos confundir en que yo soy la mente. Yo no soy la mente. Yo tengo una mente que es una herramienta. Pero claro, como todo tiene que estar filtrado por la docencia, está filtrada todo por el conocimiento teórico, joder. Es eso que decía Miguel Ríos en el Blues del autobús, ¿no? Que si conectas con el público, el equipo, da igual, ¿no? Lo demás se puede olvidar, ¿no? Si has encontrado al público, ya está, ya les tienes en tu mano. Claro, pues en musicoterapia yo entiendo por vivencia que debería ser igual. Si yo encuentro si estoy atento y escucho y observo al paciente usuario, sabré cuál es su musicalidad. Y a partir de ahí, con los recursos que yo tenga como músico, tengo que estar con él. Y nada más. Es que es tan fácil como eso. Además, él ya me lo agradece. Porque soy yo que he ido allí. Él no ha tenido que hacer ningún esfuerzo. Pues habrá que estar atentos después de esta charla, después de unos años, ver el efecto que puede haber generado las recomendaciones o las pautas que has marcado, ¿no? Como experiencia profesional y como experiencia de vida. No me queda más que darte las gracias por ser tan generoso en lo que cuentas y por abrirte en canal y no ser políticamente correcto y por decir las cosas como hay que decirlas. Solamente me cabe agradecer eso y el tiempo que nos has brindado y eso, y todo lo que nos has compartido de tu vida musical, de tu vida musicoterapéutica, porque creo que es oro puro, ¿no? Son esencias, ¿no? Como las gotitas te he contado una pequeña parte. Ya imagino. Yo no te quería tirar mucho de la lengua, digo, porque si no... No, a ver, yo agradecerte a ti por darme la oportunidad de poder expresarme diciendo lo que siento, más que lo que he aprendido, ¿no? O sea, lo que realmente siento al respecto de esta profesión y de la música, ¿no? Porque es que me he pasado toda mi vida haciendo esto. Mira que puedo ser burro, todo lo burro que quieras, pero el tema de la música, algo lo controlo después de tantos años. Y es una pena que esta entrevista sea en pantalla y no haya sido con un instrumento de por medio. Pero bueno, no se puede todo. Lo he pensado, pero digo, hostia, igual me enrollo aquí y vamos a terminar haciendo un concierto. Eso lo haremos otro día. Pues quedas emplazado a esta futura versión 2.0 de la charla, ¿vale? Vale, muy bien, David. Muchísimas gracias, Carles. Gracias, un abrazo. Cuídate mucho, cuida ese cuerpo. Ya sabemos que el alma la cuidas y que te amparas bien con todos estos instrumentos y tu música, pero ahora a darle cuidados a ese cuerpo y a seguir adelante. Muy bien, David, gracias. Abrazo sonoro. Abrazo sonoro, ok. En todos los tonos. En todos, por supuesto. Chao, chao.